La última semana. Una serie de estudios bíblicos sobre la vida de Jesús en los últimos 8 días de su ministerio. Conducido por el pastor Joel Puello. Presentamos La última semana. Bienvenidos a su programa La Última Semana. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos basados en la última semana del ministerio de Cristo sobre la tierra. Hoy veremos los episodios ocurridos el día viernes. Desde la madrugada del viernes, cuando el Señor Jesucristo fue apresado y llevado a la casa del sumo sacerdote, hasta la crucifixión el viernes en la tarde, allí en el monte del Gólgota. Recuerde que hemos explicado los eventos ocurridos el día domingo, la entrada triunfal, cuando Cristo entró como rey en Jerusalén en un burrito, y también los del día lunes, cuando el Señor profirió juicios sobre la nación de Israel por su incredulidad, cuando limpió el templo y también maldijo la higuera estéril. El día martes el Señor Jesucristo tuvo controversias en el templo, discutiendo con los escribas y fariseos y luego pronunciando el sermón del Monte de los Olivos, respondiendo 3 preguntas a sus discípulos. El día miércoles, Judas se ofreció para traicionar a Jesús mientras éste descansaba en la aldea de Betania junto a Marta, María y Lázaro, sus amigos. El día jueves, el día de la Pascua, el Señor Jesucristo comió la Pascua con sus discípulos en el aposento alto y también instituyó la cena del Señor. Y luego, cuando sale al huerto de Getsemaní donde está orando, allí ocurre la traición. Judas le entrega con un beso y Cristo es apresado. Así empieza la madrugada del viernes. Cristo es apresado. Es llevado al palacio de los sumos sacerdotes. En aquel entonces los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote puesto por las autoridades romanas. Pero Anás era el sumo sacerdote reconocido por la nación judía porque él era el que tenía el sacerdocio según lo establecido por la ley. Así que ambos juzgaron a Cristo allí cuando se juntó el concilio, el Sanedrín, un cuerpo de unos 50 ancianos judíos que decidían asuntos espirituales sobre la ley. Allí fue llevado Jesús. Jesús fue acusado en este primer juicio que se le hizo de blasfemia. Los judíos apedreaban a tales personas. En muchas ocasiones Jesús dijo que Él era Dios, como en Juan capítulo 5, versículo 18, donde nos dice que no solamente Cristo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo era Dios, Dios hecho carne. Filipenses capítulo 2 nos narra completamente cómo fue que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma humana. Y también nos lo dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Allí está Cristo frente a las autoridades religiosas, escribas y fariseos, y el Sanedrín judío, y le hacen una pregunta: dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dice: yo soy. Jesús afirmó de una manera cortés, que era la manera de hablar de aquel entonces, que Él era el Hijo de Dios. Y dijo Cristo: y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes. El sumo sacerdote dijo: ¿qué más queremos? Ya habéis oído, es blasfemia. Y ellos dijeron: sí, es digno de muerte. Pero ¿qué sucede? Las autoridades religiosas judías, como estaban bajo el imperio romano, no podían dar muerte a ninguna persona. Así que ellos tuvieron que visitar a la autoridad política de aquel entonces, que era el gobernador romano de la provincia de Jerusalén, la provincia de Judea, Poncio Pilato, un gobernador romano. Allí está Poncio en su palacio, en la fortaleza Antonia, y le llevan a él allí. Le acusan a Jesús delante de Poncio Pilato, diciendo: este que está aquí está alborotando al pueblo
y él dice que es un rey, y nosotros no tenemos más rey que a César, así que este hombre es digno de muerte. Pero Pilato, sabiendo que eran asuntos de su religión, dice, yo no veo que este hombre haya hecho nada malo. Este es el segundo juicio que se hace sobre Jesús, pero fíjense que la acusación que se hace frente a Poncio Pilato es una acusación política, porque a Pilato no le interesaban los asuntos religiosos de los judíos. Así que en el juicio religioso que hacen los sumos sacerdotes, Jesús es acusado de blasfemia. En el juicio político frente a Poncio Pilato, Jesús es acusado de sedición, de querer ser rey por encima de César, de las autoridades romanas. Cuando Poncio escucha que Jesús es de Galilea, trata de deshacerse de este asunto y envía a Jesús a Herodes. Herodes, para ese entonces, estaba en Jerusalén, y cuando está en este lugar, le llevan a Jesús y él se alegra porque hace mucho tiempo que quería verle. Recuerde que Herodes había matado a Juan el Bautista, y él también procuraba matar a Jesús porque pensaba que era Juan el Bautista resucitado. Cuando Jesús es llevado frente a Herodes, Jesús no dijo nada ni hizo nada. Aunque Herodes le pidió que hiciera un milagro, Jesús permaneció callado. Herodes entonces, cuando escucha que Jesús es un rey, se burló de él. Jesús no contestó nada ni respondió nada. Herodes le vistió con vestiduras reales y dijo, yo no encuentro nada malo, devuélvanselo a Poncio Pilato. Cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato de nuevo, entonces las autoridades religiosas judías vuelven a acusarle con más fuerza de que Jesús debe morir porque ellos no tienen más rey que César, y le dicen a Pilato, si tú sueltas a este hombre, tú te haces enemigo del César. Pilato, por sus intereses políticos, para no perder su puesto y para evitar una revuelta en Jerusalén, como era costumbre, los judíos en cada Pascua hacían una revuelta, se amotinaban en el templo, y muchos judíos habían muerto tratando de lograr una independencia del Imperio Romano. Pilatos, temiendo que esto ocurriera, entonces decide hacer lo que los escribas y fariseos están pidiendo, y habían provocado a la multitud también para que dijeran, crucifícale, crucifícale. Era costumbre que se soltara a un preso durante la fiesta de la Pascua, y Pilatos, tratando de soltar a Jesús, dice, ¿a quién queréis que le suelte, a Jesús o Barrabás? Pero ellos gritaron con más fuerza que a Cristo había que crucificarle, y pidieron en su lugar a Barrabás, un ladrón. De esta manera Pilatos entonces se lava las manos y dice que él no tiene nada que ver con este justo, y dice la palabra que Pilatos cobardemente se lavó las manos, teniendo el poder en sus manos para libertarle. Pero Jesús allí le dice también que el que a él le entrega mayor pecado tiene, y que Cristo es verdaderamente un rey. Pero mi reino no es de este mundo, dice Cristo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pilato le dice, entonces tú eres rey. Pilato tuvo mucho miedo porque se dio cuenta que Jesús era inocente. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús era verdaderamente el rey, pero no un rey político, sino un rey espiritual de todos los que creen y le reciben como Señor y Salvador. Es interesante que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Hoy muchos cristianos quieren participar en asuntos políticos, pero no nos toca a los cristianos participar en asuntos políticos, porque ese es el reino de este mundo. Y el reino de Cristo es un reino espiritual, y en ese reino participan todos los que le reciban como Señor y Salvador. Pilatos entonces declara la sentencia de muerte del Señor Jesucristo. Jesús es azotado varias veces por los verdugos romanos y le zanja sus espaldas con estos latigazos. Luego Jesús es obligado a llevar una pesada cruz, y por este camino va hacia el monte de la calavera, fuera de la ciudad, también llamado Gólgota, cargando la cruz después de haber sido azotado y de haber sido burlado. Los soldados se burlaron de Cristo, pusieron una corona de espinas en su frente, le daban bofetadas, arrancaron su barba
desfiguraron su rostro con puñetazos, escupieron su cara, se burlaban de él, diciéndole, sálvate a ti mismo. Y luego cuando llegan al lugar de la crucifixión, le clavan sus manos y sus pies, y levantan la cruz y la colocan en medio de dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda, como si Jesús también fuera un malhechor. Como dice la Escritura, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él padeció en el lugar suyo y en el lugar mío. Éramos usted y yo quienes teníamos que ir a esa cruz a morir. Sin embargo, Cristo fue voluntariamente para llevarnos a Dios, para perdonar nuestros pecados. El pecado causa la muerte, y Cristo murió en el lugar suyo y el lugar mío para llevarnos a Dios y para que tengamos vida eterna y amistad con Él. Dice la palabra de Dios que ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La palabra de Dios dice que los que pasaban por allí meneaban la cabeza y se burlaban y decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y los ladrones también se burlaban de Cristo. Pero hubo uno de los malhechores que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel malhechor fue salvo porque creyó en Jesús, estando en esa terrible condición de ser clavado en la cruz. Después que el Señor está durante unas 3 horas allí en la cruz, dice la Biblia que hubo tinieblas desde el mediodía a la hora sexta hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, dice la palabra de Dios, Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y dice la Biblia que cuando el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, allí murió. Y hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, lo que simboliza que el período de la ley que los judíos habían estado acababa de terminar y empezaba un nuevo pacto, un nuevo camino abierto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora tenemos entrada directa al Padre a través del velo de su carne, de la obra redentora de Cristo en la cruz. Dice la Biblia que la gente volvió golpeándose el pecho porque reconocían que verdaderamente Cristo era justo. Unas horas más tarde, amigos de Jesús que estaban dentro del consejo religioso judío del Sanedrín, pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Y dice la Biblia que José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro familiar, en un sepulcro nuevo. Y allí fue sepultado Jesús después de haber sido preparado con especias aromáticas. Jesús verdaderamente estaba muerto y fue sepultado allí el viernes en la tarde. Las mujeres no pudieron terminar la preparación porque se acercaba el día de reposo judío. Ya era viernes en la tarde y empezaba el sábado judío, el sábado de la Pascua. Por eso se fueron de allí las mujeres y los discípulos todos estaban muy tristes, reunidos en el aposento alto, porque el Señor Jesucristo había muerto. Ellos se habían olvidado de las palabras del Señor de que al tercer día Él iba a resucitar. Fue un día muy triste, mi amigo, mi amiga, cuando Dios puso todos los pecados de toda la humanidad sobre el Señor Jesucristo, su amado Hijo. Siendo Él inocente y nosotros culpables, Él murió y padeció en lugar suyo y en lugar mío. Pero por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, hoy usted y yo podemos ser salvos, podemos tener vida eterna, perdón de pecados, amistad con Dios, solamente si usted acepta la obra de Cristo en la cruz. Si usted acepta que Cristo, la obra de Cristo es suficiente y es lo único que puede salvarle los pecados suyos, usted puede ser perdonado. Ojalá que usted pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador y que usted acepte esa hermosa obra que Él hizo en la cruz para que usted no tenga que padecer en la condenación del infierno. Cristo murió por nuestros pecados para que usted y yo no tengamos que morir. Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Que el Señor le bendiga mucho en este día. Una mujer muy humilde, prendida en su amor al Señor,
quiso vertir un fino alabastro sin estimar su valor. Y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro, vertido por ti. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies. En dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado. Fuiste inmolado por mí. Tú quebrantado, porque tanto me amas, tesoro del cielo, vertido por mí. Tú quebrantado y ofrecido a mis pies, en dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. En dulce abandono, que sea mi vida derramada por ti. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!
soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor. Y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. En tus manos, comiendo mi espíritu.